96.5. 3:14 minutos. Pablo Maquín. Mujeres que inventan esta. Ay, Dios mío. Señores, yo quiero especialmente agradecer a tanta gente que le ha expresado a uno el cariño, la solidaridad por la muerte de mi hermana. Decir y quizás hasta excusarme porque esto se manejó con extrema discreción. Incluso el fallecimiento fue a las 2:30, el programa comenzaba a la tarde, a las 3 de la tarde, y yo llamé a los compañeros porque por favor no dijeran nada, porque mis padres están en una edad sumamente avanzada y hay historias muy tristes de esto, de alguien que desde la mejor buena fe comete la imprudencia de ir a dar un pésame antes de tiempo, lo que nos permitió ir preparándolos para lo que nunca van a estar preparados. Pero ocurrió más que una muerte, fue un descanso, y agradecer a Dios que la llamó a su lado, porque fueron unos días muy, muy difíciles. Pero solo agradecer, y en especial a todo el equipo profesional, técnico, administrativo de Sedimat, que fue sumamente humano y profesional. A muchos doctores, en especial a Pedro Báez, que fue el oncólogo que tenía el caso, era el responsable principal, pero también a Richard Marín, que fue el nutricionista que ayudó mucho a mi hermana. Y yo quizás es bueno el momento para decir que Dios escoge a sus mejores gladiadores para sus mayores batallas, y por eso quizás a mi hermana le tocó en la vida pasar tantos momentos increíblemente difíciles, incluso en un momento en que hubo de pasar por encima de los pronósticos de la ciencia para salvar la vida de un hijo que todo el mundo le daba días de existencia, y que hoy todo es un hombre de trabajo, compañero de trabajo de Anibelka. Y que me enteré ayer, por cierto. Sí. O sea, me enteré de la familiaridad del vínculo. Y lo que quería era darles, en estos momentos nada consuela, salvo el orgullo de haber tenido una hermana como Arelis. Eso sí, un comentario, porque fuimos a enterrarla a Puerta del Cielo. Y Puerta del Cielo es lo que debería ser todo cementerio de la República Dominicana. Y en un país donde Trujillo nos dejó la mitad del territorio en propiedad del Estado, que increíblemente por un acto divino tenemos 60 años robando y todavía le quedan terrenos al gobierno dominicano. Tú dices, ¿cómo es posible que esté ocurriendo lo que ocurre en todos los cementerios públicos del país, sobre todo el de las principales ciudades? Y ustedes saben a lo que yo me refiero, todo el mundo lo ha pasado. Yo le estaba dando la queja a alguien que no voy a mencionar, de al más alto nivel de este país, y me dijo, no Pablo, a mí me tocó con una mandarria a mi madre romper el ataúd de mi madre. Eso pasa en todos, y aquí no ha habido gobierno, Fuerzas Armadas, el Diablo, la DEA, el Army, el Estado Islámico, lo que sea, para evitar una cosa que no tiene que ver con los grandes grupos económicos. Tú me dijeras, no, lo que pasa es que si tú arreglas los cementerios, las 20 familias se van a ofender. No. Entonces yo estuve en Puerta del Cielo, que es sencillamente un terreno bien cuidado, con un aparato que sube y que baja el ataúd. O sea, no es que hay una tecnología que los dueños de ese negocio hicieron una inversión grandísima, no. Tú dices, pero ¿por qué el Estado no puede? Quizás el único camposanto, le llaman camposanto. Exacto. Pero en la Máximo Gómez no es camposanto, ni en el Cristo Redentor, ni en el Cristo Salvador. Y esto me golpeó a mí, porque entonces yo comencé a pensar cómo en la República Dominicana, hasta hace 15, 20 años, todos nos juntábamos en el cementerio, en el de Baní, en el de Santiago, en el de aquí, ricos y pobres, donde enterraron a mi abuelo, enterraron a Checherén, el zapatero, donde enterraron al señor Vicini,
que si murió algún Vicini en los años 80, enterraron a Juancito Pérez Vidal, alias Tito. Todos estaban por lo menos, éramos, de repente el país, son dos países en el mismo territorio. Entonces hay, porque no se dice habemos, un grupo de personas, quizás el 10, el 15% de la población, que se hace un esfuerzo y tú llevas a tu familia a un campo santo, Cristian Jiménez, a un campo santo, pero el 85% tiene que llevarlo a las vainas que existen en el país. Luego, nosotros, qué pena, tenemos que venir aquí a comentar los hechos de violencia y a decir que el país, la violencia y la corrupción, no, lo que pasa es que todo el mundo, aunque sea serio, tarde o temprano, nos vamos a meter a corruptos y a vagabundos, porque yo quiero que mi Santa Madre descanse en una vaina como esa, como Puerta del Cielo. Entonces uno dice, ¿qué le está pasando al país? Porque es lo que yo tantas veces digo. Si tú a mí me dices que hay una iniciativa, el pacto eléctrico, el pacto fiscal, ahí estamos hablando de miles de millones y de las 10, 15 familias dueñas del país. Entonces el Estado, el gobierno, se va lento. Y hay un movimiento oscuro y uno teoriza muchísimo aquí, habla muchísimo acá allá de esas cosas. No, señores. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando, ¿qué podemos hacer de un país que no es capaz, su Estado, de ofrecer al ciudadano ni siquiera un lugar donde llevar a sus muertos? Entonces, ¿qué ocurre? Que el ser pobre no puede salir tan caro. Pobre éramos los que teníamos que ahorrar cuando éramos niños durante 3 meses para comprarnos nuestro segundo tenis. Campeón, Cristian Jiménez. Ay, sí. O tú que viste agua en llave a los 20 años, porque la gente ve a Cristian en los últimos 30 en esta bonomía trabajosa y no sé que venimos de ahí. Agua a los 20 años. ¿Entiendes? Lucha a los 20 años, ya. Entonces, o sea, tú, Jarrito. Sí. Entonces, no es posible que el país esté en este nivel en el que el no ser clase media baja con mínimas posibilidades es la muerte, en el sentido de, yo no estoy hablando ni siquiera de la pobreza material, de que quizás el día 24 o 25, si tus padres cobraban porque eran músico, maestro o trabajaban en el correo, el dinero ya no alcanzaba y los últimos 3 días del mes había que hacer un locrio de salchicha. Yo no estoy hablando de esa pobreza, estoy hablando de un país que se está desgranando como un racimo negro, que decía Neruda, pero también desangrándose en lo que tiene que ver con ser un país invivible, aunque haya, porque no se dice habemos, un grupito de gente, el 5, el 10, quizás el 12, el 15%, si Dios mete su mano, que podemos, en base al dinerito, tener a la CAS en la casa con una cisterna, a la CDE con una planta y a un Estado pequeño en esta casa. Pero yo, desde el dolor de estos días, cuando fui a llevar a mi hermana y me sentí como tan agradecido de poder que ella descansara, fue un acto hermoso, sus amigas, sus amigos hablando de esa guerrera que fue mi hermana, sobreviviente de 1000 batallas. Dije, coño, pero ¿cómo es posible que algo tan barato, el Estado Dominicano sea incapaz de ofrecerle a sus ciudadanos algo tan barato, pero a la vez tan importante como un lugar donde llevar a la gente amada a descansar? Inaceptable. Y gracias por los abrazos. Que a mí fuéramos.